Hay momentos en que creemos ser fuertes, pero en realidad el corazón ha soportado demasiadas cosas sin que nos demos cuenta. Entre elogios y críticas fugaces y decisiones apresuradas, hemos entregado por error la licencia para que otros determinen nuestro valor. Y precisamente en ese instante, el Evangelio nos invita a detenernos, a inclinarnos y susurrar: corazón mío, perdón por haberte dejado sufrir en mi lugar. Hermanos y hermanas queridos, quiero invitar a cada uno a serenarse un instante, a no dejar que la mente corra hacia las deudas entre nosotros y los demás, sino a volver al umbral más cercano, el propio corazón. ¿Cuántas veces al oír el Evangelio hablar de corregir al hermano cuando se ha caído, enseguida miramos hacia afuera y pensamos en la culpa de alguien? Pero quizá esta noche la palabra pone su mano sobre nuestro hombro y nos susurra: hijo, ¿quién es tu hermano más que tú mismo? ¿Quién conoce tus miedos, tus arañazos, tus sueños y tus zonas de sombra mejor que tú? Si es así, ha llegado el momento de tener la valentía de pronunciar una frase muy difícil: perdón, corazón mío. Pido perdón a mi corazón por los días en que he sido demasiado severo conmigo mismo, dejando que la voz de la acusación en mi mente sonara más fuerte que la misericordia de Dios. Pido perdón por haber permitido que estándares demasiado perfectos asfixiaran el aliento de la paz, por exigir de mí lo que nunca me atreví a exigirle a nadie. Pido perdón por tantas veces en que, de pie frente al espejo, solo vi defectos, olvidando que sobre mí está la mirada tierna de Dios, que me llama por mi nombre como a alguien amado. Hermanos, hay permisos que hemos concedido por error. Dejamos entrar a alguien muy adentro del santuario del corazón cuando no estaba preparado para cuidar. Entregamos la autoridad de valorarnos a los elogios y críticas pasajeras, a miradas distraídas en las redes, a una historia frágil. Y cuando estalló la tormenta, apretamos los dientes para reprocharnos: ¿cómo pudiste ser tan ingenuo? Precisamente entonces, en vez de desenvainar el cuchillo del juicio, debemos arrodillarnos ante nuestro corazón y decir: perdóname por haberte hecho cargar con tanto. Quiero invitarles a poner la mano sobre el pecho un momento, a percibir ese latido silencioso que nos ama cada día. Inhalen despacio, exhalen suavemente y susúrrenle al corazón: perdón por haberte puesto cargas que no te correspondían. Perdón por obligarte a tensarte por el orgullo y las expectativas. Perdón por permitir que el miedo nos gobernara, en lugar de dejar que la razón y la gracia nos sostuvieran juntos. No olvidemos, la corrección no es solo para el prójimo. A veces debemos corregirnos con mansedumbre por esa costumbre de hacernos daño, por esa manía de abrir de nuevo la herida recién cerrada con frases crueles: te lo mereces, no vales. Cristo no nos enseña así. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 9, se dice: hermanos, no se quejen unos de otros. Esa palabra vale también para cómo nos tratamos a nosotros mismos. No convirtamos el interior en un tribunal que dicta sentencias todo el día. Transformémoslo en una capilla donde nos encontramos con la misericordia. Pido perdón a mi corazón por haber negociado muchas veces lo innegociable, la dignidad. Hice pactos con la soledad mediante elecciones apresuradas
Intenté tapar vacíos con piezas que no encajaban y luego culpé al corazón por sangrar. Callé cuando debía decir basta. Me quedé donde tenía que haberme ido. Creí en promesas de quien no vivía en verdad. Pido perdón por permitir que el cansancio y las presiones de la vida, trabajo, familia, dinero, pesarán tanto que olvidé cuidar la vida sencilla que late bajo mi palma. Perdón, porque no entrené la misericordia conmigo mismo. Olvidé que el Señor nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos y que, por tanto, amarnos en Él significa tratarnos con respeto, poner límites sanos, guardar ritmos de descanso, no consentirnos de manera egoísta. Amarnos en Dios es permitir que el corazón descanse. Diga la verdad. Llore sin vergüenza, se alegre sin culpa y recupere las fronteras que fueron traspasadas. Hermanos y hermanas, quizá entre nosotros hay quien siente su corazón cansado, cubierto de cicatrices, corriendo como a punto de detenerse. No teman nombrar el dolor, no teman decirle al Señor: me equivoqué y herí a quien es mío. Ese perdón no es debilidad, es el comienzo de la sanación. Cuando pedimos perdón a nuestro corazón, cerramos puertas a las que habíamos dado las llaves equivocadas y abrimos una ventana para que el viento del Espíritu vuelva a soplar. Podemos empezar muy pequeño. Cada noche dediquemos unos minutos a un examen del corazón, no para condenar, sino para agradecer y pedir gracia. Escribamos una cosa que el corazón hizo bien hoy, un miedo que necesita ser abrazado, un límite que hay que restablecer. Luego acerquémonos al sacramento de la reconciliación, donde reaprendemos el lenguaje de la misericordia y Dios nos enseña a hablarnos con su tono manso, veraz y paciente. Pido perdón a mi corazón por haber permitido que lo que otros piensan se hiciera más grande que lo que Dios piensa de mí. Pido perdón por haber menospreciado la sana intuición, esos latidos de aviso que son un don silencioso de discernimiento en mí. Desde ahora quiero aprender la sabiduría, que la razón y el corazón dialoguen, que la oración ilumine cada decisión, que la palabra del Señor sea el criterio y no los impulsos del momento. Y por último, quiero susurrarle al corazón: gracias por tu fidelidad, perdóname. Quiero comenzar de nuevo. Te pongo en las manos de Jesús, manso y humilde de corazón. Enséñame a ser manso conmigo mismo para poder ser manso con los demás. Cuando el corazón es perdonado, aprendemos a perdonar cuando nos atrevemos a abrazarnos. Nuestros brazos se ensanchan para abrazar a los otros. Y cuando nos atrevemos a decirle al corazón una petición de perdón sincera, empezamos a ver con más claridad el camino recorrido, las curvas que nos dejaron magullados, los callejones sin salida donde nos empeñamos en quedarnos, los gritos silenciosos del corazón que fingimos no escuchar. Quiero caminar un trecho más con ustedes, con valentía para enfrentar las heridas cubiertas de polvo, para poder inclinar la cabeza y decirle a nuestra vida y a nuestro corazón: te hice daño, perdóname. Pido perdón a mi vida y a mi corazón por haber permitido que otros decidieran mi valor. Hay días en el camino en que nos sentimos usados, vulnerados, atropellados. Y en vez de proteger el corazón,
Subimos el volumen de los autorreproches. Hoy llamamos a la verdad por su nombre. Hubo momentos en que entregamos poder a quien no lo merecía. Abrimos de par en par la puerta del corazón a quien solo quería medir, poseer y luego irse, dejando la habitación helada y vacía. Pido perdón a mi corazón por no haber estado de tu lado. Pido perdón por no haberte cuidado, consolado ni vendado cuando sangrabas. Hubo etapas en las que el corazón latía acelerado, como a punto de desfallecer, y aún así lo empujé a correr más, solo para alcanzar una mirada, un elogio, o para sostener una relación ya carcomida. Pido perdón a mi corazón por haberme comportado contigo como con un enemigo, y no como con el mejor amigo que Dios me confió. Hay hermanos aquí que cargan un corazón dolorido. No necesitas largas explicaciones. Dios ya lo ha visto. Lo valiente es reconocer ante Dios y ante ti mismo: sí, mi corazón duele. Cuando una persona se atreve a nombrar su dolor, la sanación ha comenzado. Y desde ahí podemos decir: perdón, vida mía. Perdón, corazón mío, por haberte expuesto a la tempestad, por no haberte resguardado con la disciplina del amor. Pido perdón porque en ocasiones otros arrojaron palabras envenenadas a mi corazón como piedras contra un cristal transparente, quebrando la paz, y yo lo permití. Pido perdón por haber puesto mi corazón en manos de quien no sabía apreciarlo, por haber tolerado malos tratos mientras intentaba convencerme de que eso era amor. Pido perdón por no haberme ido de donde debía irme, por aferrarme a lo que era solo una cáscara seca sin verdad por dentro. Pido perdón por haber llenado el vacío con cosas que lo vaciaban más. Algunos hemos corrido de una relación a otra, como coleccionistas, esperando que un nombre más, un recuerdo más, remendara el boquete de la soledad. Pero cuanto más acumulamos, más pesados los recuerdos y más débil el corazón. Pido perdón a mi corazón por haberte usado como laboratorio de experimentos emocionales, en lugar de respetar tu ritmo de maduración. Hay momentos de la vida que se parecen al invierno en la alta montaña: frío, melancolía, quietud y escasez de luz. En esos días decidí con apuro, solo para huir del frío, me puse un abrigo que no era mío, ocupé un lugar que no me correspondía. Pido perdón por no haber esperado con paciencia a que el otoño hiciera caer las hojas y preparara la tierra para que la primavera floreciera a su tiempo. Pido perdón por elegir en la niebla, comprometerme en la tormenta y prometer cuando el corazón aún temblaba y los ojos estaban nublados de lágrimas. Pido perdón por ignorar los latidos de aviso ante una persona o un camino. Mi corazón tocó suavemente: no entres. La conciencia asintió, el interior dudó, pero yo, por miedo a perder el tren, crucé igual. Pido perdón a mi corazón por no escuchar tu voz, esa voz que tantas veces me habría salvado del abismo si yo hubiera desacelerado y detenido el paso. Desde ahora quiero entrenar un santo hábito: escuchar al cuerpo, a la intuición, a la palabra de Dios, para no volver a lanzarme por atajos oscuros. Pido perdón por haber entregado la llave del interior a quien solo vino a medir, a contar, a llevarse lo más valioso. Pido perdón por permitir que otros desfilaran por el santuario del alma, abrieran cajones secretos, desordenarán todo
y se fueran dejando caos. Pido perdón por creer que amar era no tener límites, olvidando que el amor verdadero exige fronteras sagradas para custodiar la dignidad. Pido perdón por no saber irme. Hay habitaciones del alma que se volvieron húmedas. La luz ya no entra. La palabra se hizo arma. El silencio, calabozo. La razón sabía, el corazón gritaba y Dios susurraba. Vete, pero yo demoré poniendo mil excusas. La costumbre, el miedo a la soledad, el que dirán, el temor a empezar de nuevo. Pido perdón por haber dejado que el miedo, y no Dios, tomara el timón de mi vida. Y pido perdón por no haber aprendido a amar con sabiduría. Amar no es huir de la soledad a cualquier precio. Amar es tener el coraje de quedarse consigo mismo hasta que regrese la paz. Y desde esa paz, elegir a una persona y un estilo de vida que nos haga mejores a ambos. Pido perdón por haber puesto mal las prioridades, dedicar demasiadas fuerzas a quien solo pasaba de largo y olvidar a las personas, deberes y valores que sostienen la vida del alma. Si pudiéramos mirar dentro del corazón, veríamos incontables cicatrices, pero la cicatriz no solo es huella de dolor, también es testimonio de que vivimos y sanamos. Hoy nos inclinamos ante esas cicatrices y decimos: gracias por resistir, perdón por haberte dejado solo en la resistencia. De ahora en adelante te cuidaremos con una nueva disciplina, la del descanso proporcionado, la oración constante, el diálogo sincero y los límites claros. No decidiremos cuando el alma esté congelada. Daremos tiempo para que el otoño prepare y la primavera aparezca. A quienes se han vuelto coleccionistas de relaciones, los invito a detenerse, abrir los archivos guardados en la memoria, ponerlos ante Dios, exhalar y soltar. No necesitamos un museo de desengaños para probar que hemos amado. Dios lo sabe todo. El corazón necesita ligereza para amar bonito y para aligerar. Hay que devolver llaves mal entregadas, revocar permisos concedidos por error y cerrar puertas que dejamos abiertas al viento tóxico. También pedimos perdón por no haber considerado el tiempo de Dios. Hay quienes apresuraron un nuevo vínculo mientras la herida anterior aún sangraba, solo por miedo a enfrentar la habitación vacía. Deja que Dios entre en esa habitación. Permite que ponga un pequeño florero, que abra la ventana al sol, que sacuda el polvo de los muebles. Cuando Dios se queda, la habitación ya no está vacía y no necesitamos apresurarnos a tomar cualquier mano por tener a alguien para no sentir soledad. Aprendamos a amar con inteligencia y bondad. No decidamos en noches en vela. No firmemos pactos con lágrimas frescas. No prometamos con el corazón tembloroso. Atrevámonos a ser más lentos en un mundo apresurado para alcanzar a oír a tiempo al corazón y a Dios. Atrevámonos a marcharnos cuando hay que irse, porque habitar demasiado tiempo en una casa resquebrajada no es fidelidad, sino abandono de uno mismo. Y por último, este perdón debe ir acompañado de una promesa. Prometo aprender a custodiar. Prometo no entregar mi corazón a quien llega con máscara, con promesas huecas, con mirada interesada. Prometo respetar el santuario sagrado del alma, donde solo Dios y aquellos a quienes Él permite pueden entrar.
porque cuando sé guardar el corazón, mi corazón poco a poco se vuelve un hogar cálido y deja de ser un campo de batalla. Hermanos y hermanas queridos, hay momentos muy claros en los que Dios se inclina a nuestro oído y nos muestra el camino que hemos recorrido y las grietas que llevamos. A veces esa verdad aparece en un acontecimiento, en un suave recordatorio, o simplemente en el suspiro de nuestro propio corazón en la noche silenciosa. De pronto entendemos, nuestro corazón ha estado herido demasiado tiempo. Hemos vivido con pedazos rotos como si fuera lo normal. Y ahora debo volver a decirle a mi propia vida: perdón por haberte dejado quebrar, por aceptar caminar un largo tramo con un corazón agrietado, sin buscar cómo repararlo. ¿Cuántos se levantan temprano, trabajan, cumplen con su deber, pero por dentro llevan un corazón lleno de heridas? Seguimos afanados como artesanos en el taller, intentando producir algo bello, y olvidamos que las herramientas más valiosas, las manos, están sangrando y el cincel ya está romo. Pido perdón a mi corazón por no haberte llevado a un lugar seguro, por haberte dejado al borde del peligro, por haber menospreciado las advertencias silenciosas del dolor. Pido perdón por creerme un héroe, queriendo salvar a otros, aun cuando a veces me perdí a mí mismo, pensando que era generosidad, sin reconocer que podía ser una soberbia disfrazada, una forma sutil de abandonarme. Pido perdón porque en ocasiones puse el placer por encima de la dignidad, buscando una satisfacción momentánea y olvidando la nobleza que Dios depositó en el alma. Pido perdón por haber desordenado las prioridades, otorgando demasiada importancia a lo efímero, mientras dejaba caer de mis manos los valores eternos. Pido perdón por no rescatar a tiempo a mi corazón maltratado, por no retirarlo de manos de quien quería dañarlo, por dejarlo llorar conmigo tantas noches, solo porque me faltó el valor de una palabra definitiva. Les invito a cerrar los ojos un instante y hacerse una pregunta muy sencilla: ¿para qué me trajo el Señor aquí? No teman formularla. No es la pregunta de un débil, sino de quien tiene el valor de buscar la luz. Creo que Dios nos trae para aprender algo muy simple y a la vez profundísimo: pedir perdón al corazón. Cuando pedimos perdón al corazón por la dureza, por el trato áspero con el que lo hemos tratado, poco a poco veremos florecer de nuevo la vida. La primavera no hace alarde, pero llega en silencio, con brotes que se abren, con aves que anuncian el alba, con una ternura que vuelve de repente al pecho. Perdonar no es solo un brazo extendido hacia el otro. Perdonar es también el abrazo que nos damos a nosotros mismos para ofrecer un perdón maduro al prójimo. Necesitamos aprender qué es perdonarnos. Y el primer perdón que debemos practicar es el que le debemos a nuestro corazón. Perdón por haberte hecho esperar, por obligarte a detenerte, por llevarte al agotamiento. Hay corazones detenidos en un compás de espera, como si estuvieran ante la puerta de la primavera sin atreverse a entrar, solo por falta de una señal llamada reconciliación consigo mismo. El Señor también viene a enseñarnos la sabiduría. La sabiduría no congela el corazón, sino que le ayuda a elegir. Nos recuerda que las llaves de la vida no se entregan a cualquiera, que no todo el que llama puede entrar al santuario interior. Nos advierte que hay personas con demasiadas máscaras y que no estamos obligados a soportarlas.
El amor no elimina la verdad. La bondad no equivale a la ingenuidad. Custodiar el corazón no es egoísmo, es fidelidad al don que Dios puso en nosotros. El corazón es el castillo interior, el lugar donde el alma se encuentra con el Altísimo. Es la estancia secreta a la que solo entran los invitados. Por eso pido perdón a mi corazón por las veces que permití el tránsito de extraños, por dejar que el ruido de elogios y críticas invadiera, por permitir que palabras halagadoras pero falsas instalaran allí su sede. También pido perdón porque en la soledad abrí cerrojos a quien no era digno, solo por la sed de un consuelo inmediato. La soledad no es enemiga, muchas veces es maestra, es la silla vacía que invita al Señor a sentarse. Si dejo que Él entre en esa habitación vacía, no necesitaré llenarla con cosas que se desvanecen. Quizá en estos días el Señor nos ha recordado suavemente que el corazón le pertenece en exclusiva a lo verdadero, lo bueno y lo bello. Nos invita a ser exigentes con lo que permitimos entrar. Exigentes, no por orgullo, sino por respeto. El respeto es la valla que protege la humanidad del corazón. Desde ahora quiero elegir un modo de amar con medida, que sabe escuchar, esperar, detenerse ante las señales de peligro y avanzar cuando la paz lo confirma. También quiero decirle al corazón una palabra de gratitud. Has hecho mucho en condiciones muy difíciles. Lateaste con constancia en días de neblina y frío. No te rendiste cuando yo me extravié. Eres un amigo fiel. Pido perdón por haberte tratado como a un esclavo, exigiéndote horas extra sin pagarte con amor, descanso y oración. Desde hoy quiero dejarte reposar bajo la sombra de la gracia, dejar que la palabra de Dios te refresque, que la verdad y la misericordia alicen tus arrugas. Y digo al Señor, necesito un amor nuevo, un amor bello, sin maquillajes, sin imposiciones, sin interés, un amor que venda en lugar de hacer sangrar. Sé que solo tú amas así. Si alguien puede entrar en lo más hondo de mi corazón y poner todo en orden, solo eres tú. Tú vienes a sanar, a unir las piezas sueltas, a soplar calor en los rincones húmedos del alma. Por eso doy gracias, Señor, gracias por convertirte en mi amor nuevo, no para sustituir a uno u otro, sino para enseñarme a amar de nuevo, en la verdad, en la libertad, en la santidad. Si hoy tu corazón tiene una herida que sangra, no te apresures a cubrirla. Mírala como una invitación amorosa de Dios. Él nos llama cerca para susurrarnos: eres muy valioso. Comencemos con un susurro de respuesta. Señor, deseo ser sanado. Por eso elijo perdonar. Y en ese silencio, la gracia hará su obra. Queridos hermanos y hermanas, hay tantas cosas en lo profundo de cada uno de nosotros que esperan pacientemente ser tocadas. A veces estamos tan ocupados que ya no alcanzamos a oír el clamor silencioso de nuestro propio corazón. Si alguien se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Si en realidad no iba a poder venir. Yo le respondo, porque el Señor quiso que estuvieras aquí.
para que te detengas y escuches aquello que gime en tu interior y que por mucho tiempo has evitado. Ha llegado la hora de mirarte con una mirada de amor y de dar con valentía un paso muy pequeño pero decisivo. Una herida que sangra es una campana que suena. No solo dice que estamos doliendo, también recuerda que tenemos valor, porque solo lo que es valioso reclama ser cuidado. Muchas veces atendemos a todos, resolvemos de todo, cumplimos con todo y terminamos poniéndonos al final. Ganamos fama de generosos, pero en el fondo del alma quedan arañazos por falta de esa ternura y ese cuidado hacia nosotros mismos. Cuando ignoramos el grito del interior, la herida busca formas de recordarnos, a veces con lágrimas, a veces con cansancio, a veces con estallidos sin nombre. ¿Dónde empieza la sanación? Empieza en una decisión suave pero fuerte: perdonar. Lo repito para que baje al corazón. La sanación interior comienza con el perdón. Cuando Jesús miró al paralítico, primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Tocó la raíz espiritual antes de levantar el cuerpo, porque cuando lo de adentro se desata, lo de afuera por fin se aligera. Perdonar no es negar el dolor ni olvidar la injusticia. Perdonar es abrir la puerta para que la gracia entre y para que el dolor deje de ser el amo de nuestra vida. Sin embargo, para llegar al perdón, necesitamos aprender algo que muchos olvidan: la autocompasión. ¿Cuántos de ustedes han vivido toda la vida siendo buenos con todos, pero duros con ustedes mismos? Están presentes cuando alguien los necesita, resuelven los enredos ajenos, pero al volver a casa se miran con juicio, reproche y poca misericordia. La autocompasión no es consentirse ni caer en el narcisismo. Lo de afuera por fin se aligera. Perdonar no es negar el dolor ni olvidar la injusticia. Perdonar es abrir la puerta para que la gracia entre y para que el dolor deje de ser el amo de nuestra vida. Sin embargo, para llegar al perdón, necesitamos aprender algo que muchos olvidan: la autocompasión. ¿Cuántos de ustedes han vivido toda la vida siendo buenos con todos, pero duros con ustedes mismos? Están presentes cuando alguien los necesita, resuelven los enredos ajenos, pero al volver a casa se miran con juicio, reproche y poca misericordia. La autocompasión no es consentirse ni caer en el narcisismo. Es el momento en que nos detenemos, ponemos la mano sobre el corazón y decimos: yo también soy hijo de Dios. Yo también merezco ser amado, cuidado y consolado. Allí se siembra la semilla de la sanación. Aprendamos a decirnos a nosotros mismos en una oración sencilla y honesta ante el Señor: elijo perdonar porque quiero ser sanado. Elijo perdonar porque deseo ser libre. Deja que esta intención empape cada latido, porque no es solo una decisión, es un rumbo. El perdón es un don, un regalo del cielo. Nadie puede fabricarlo como quien elabora una artesanía. Se abren las manos, se levantan los ojos y se pide: nacimos para amar. ¿Qué hacer cuando el corazón no quiere soltar? El primer paso es la verdad.
Dile al Señor: Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí. Dite a ti mismo: no quiero seguir haciéndome sangrar. Luego viene un gesto pequeño pero concreto: cuidar el interior como se cuida una herida. Lavamos con la verdad. Vendamos con misericordia y dejamos que respire con ratos de oración silenciosa. No temas perder tiempo con tu alma. Cada minuto dado al alma rescata toda la vida. También necesitamos aprender a mirarnos con los ojos de Dios. Él no ilumina para condenar, ilumina para sanar. Nacimos para amar. ¿Qué hacer cuando el corazón no quiere soltar? El primer paso es la verdad. Dile al Señor: Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí. Dite a ti mismo: no quiero seguir haciéndome sangrar. Luego viene un gesto pequeño pero concreto: cuidar el interior como se cuida una herida. Lavamos con la verdad, vendamos con misericordia y dejamos que respire con ratos de oración silenciosa. No temas perder tiempo con tu alma. Cada minuto dado al alma rescata toda la vida. También necesitamos aprender a mirarnos con los ojos de Dios. Él no ilumina para condenar, ilumina para sanar. Cuando dejamos que su luz entre, aparecen los rincones oscuros, no para avergonzarnos, sino para ser tocados con ternura. Desde ahí practicamos pequeños actos de autocompasión, descansar cuando hay cansancio, hablarnos con amabilidad cuando fallamos, pedir ayuda cuando no podemos más, escribir la tristeza para que deje de esconderse. Esas cosas pequeñas no sustituyen los sacramentos, pero disponen el corazón para la gracia. Por último, perdonar no anula la justicia. Perdonar es entregar el juicio a Dios, que todo lo ve y todo lo ama. Cuando soltamos, no es que nos desvaloricemos, es que creemos que nuestra dignidad no está en las manos de quien nos hirió, sino en el corazón de Dios. Y cuando perdonamos, abrimos la puerta para que la paz entre en casa. Esa paz no hace ruido ni presume, es como un soplo suave que roza el lago del alma y aquieta las viejas olas. Queridos hermanos y hermanas, si hoy tu corazón tiene una herida que sangra, no te apresures a cubrirla, mírala como una invitación amorosa de Dios. Él nos llama cerca para susurrarnos: eres muy valioso. Comencemos con un susurro de respuesta: Señor, deseo ser sanado, por eso elijo perdonar. Y en ese silencio, donde Dios derrama su misericordia, muchas fracturas dentro de nosotros son consecuencia de cosas que debimos perdonar a tiempo, pero las postergamos. Hay palabras que nos hieren, hay actos que nos punzan. Pensamos que el tiempo curará por sí solo, pero el tiempo solo cose la superficie, mientras la aguja del rencor queda clavada en lo hondo. Por eso, lo más sabio es hacer lo que hay que hacer cuando aún se puede. Perdonar en vida, mientras las manos todavía pueden abrazar, los ojos aún pueden mirar y el corazón aún puede volverse tierno. Si esperamos a que la persona ya se haya ido,
quedará un llanto tardío al que nadie responderá. Hay familias que han vivido juntas como extraños por una discusión en la cena de hace mucho tiempo. Hay matrimonios que se acuestan dándose la espalda, dejando que la noche acumule una piedrita en el pecho, noche tras noche, hasta que se vuelva un muro. Hay hijos que no llaman a sus padres solo por una reprimenda injusta. Y un día al despertar, la oportunidad ya pasó. La invitación es clara: arreglar las cosas por el camino, no esperar al final del camino para buscar la paz. Porque nadie tiene seguro un nuevo amanecer. El perdón es un don. Decirlo así significa que no podemos producirlo por nuestras solas fuerzas. Si vamos solos, apenas lograremos reprimir, evadir o fingir olvido. El perdón auténtico es un movimiento de la gracia. Dios nos mira con compasión y en cuanto dejamos que esa mirada toque la herida, la dureza empieza a deshacerse. Por eso, cuando sientas que no te alcanza el corazón, no te desanimes. Di: Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí. Esa es la oración más honesta y también la llave que abre el almacén de la gracia. Alguien dirá: perdonaré, pero que el otro me pida perdón primero. Poner esa condición es mantenernos como rehenes del otro. Perdonar no significa tolerar lo injusto, ni mucho menos anular la justicia. Perdonar es sacar la espina del propio corazón para que pueda latir como el corazón de Cristo. La justicia sigue siendo necesaria, la verdad sigue siendo necesaria, el diálogo sigue siendo necesario, pero el odio nunca es savia para el alma. Al soltar, dejamos el papel de jueces, papel para el que no tenemos sabiduría suficiente. Devolvemos a Dios el derecho de juzgar y nosotros elegimos el camino de la libertad. Hay casos en los que perdonar requiere todo un itinerario. El primer paso es mirar de frente la herida, de dónde vino, qué consecuencias ha dejado, cuál es el miedo que me hace aferrarme. El paso siguiente es decirlo a alguien de confianza o escribirlo ante el Señor. Me duele esto. Llamar a las cosas por su nombre es una forma de desatar el nudo. El paso final es un gesto concreto, una llamada, un mensaje, un encuentro, o al menos una oración sincera por quien me hirió. Estos gestos pequeños no siempre cambian de inmediato al otro, pero con certeza me cambian a mí. Paso de estar gobernado por la memoria dolorosa a dejarme conducir por la gracia que sana. No subestimemos la fuerza de los gestos sencillos en el hogar. Un perdón dicho bajito, pero de verdad. Una mano sobre el hombro. Un vaso de agua dejado en la mesa de noche. Un mensaje que diga: esta noche no sigamos enojados. Esos gestos son pasos de la gracia en la vida cotidiana. No hacen ruido, pero derriban el muro helado del silencio. Cuando el corazón toca el corazón, sobran las palabras y la paz empieza a hablar por sí misma. Hay recuerdos muy dolorosos, sobre todo en la familia, expectativas no correspondidas, negativas que nos dejaron vacíos, ausencias que nos hicieron sentir solos. Ese dolor a veces nos acompaña
hasta la edad adulta y condiciona nuestra manera de amar y de confiar. Pero también hay instantes de gracia donde todo cambia de rumbo, una mirada bondadosa, volver a llamarnos por el nombre después de tantos años, un abrazo que nace de la humildad. Justamente la humildad, atreverse a dar el primer paso, suele ser el primer milagro que abre la puerta de la reconciliación. No porque seamos débiles, sino porque somos lo bastante fuertes para amar como ama Dios. Debemos recordarnos que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Antes de que caiga la noche, busquemos un pequeño modo de apaciguar. Si no podemos vernos, pongamos a esa persona en la oración, pidiendo que el Señor toque ambos corazones. Toda reconciliación verdadera tiene tres protagonistas: yo, el otro y Dios. Cuando lo ponemos a Él en medio, las palabras maduran y las lágrimas, si aparecen, se vuelven más puras. Si el corazón aún vacila, preguntémonos: ¿a qué le temo? ¿A ser menospreciado, rechazado, malentendido otra vez? Dios comprende ese miedo más que nadie. Él no empuja a golpes, sino que invita con suavidad. Pidámosle valentía para un paso pequeño hoy. No hace falta resolverlo todo de una vez. Basta con abrir una rendija de luz. Cuando abrimos esa rendija, Dios hace lo demás. Como el amanecer que se cuela por la cortina y la habitación va despertando lentamente. Y si el otro no responde, aún así podemos estar en paz, porque hemos sido fieles a la vocación del amor, salir de la sombra del rencor. Hacemos nuestra parte y lo demás lo dejamos en sus manos. Nadie puede arrebatarnos la recompensa de un corazón ligero. Un corazón que sabe perdonar es siempre un corazón que está siendo sanado. Y desde ese corazón, la bendición se derrama sobre la familia, los amigos y hasta sobre quienes alguna vez nos hicieron daño. Pidamos la gracia de cada noche antes de dormir preguntarnos algo muy pequeño. Hoy hay alguien a quien necesito perdonar. ¿Hay alguien a quien necesito pedir perdón? Y si la respuesta es sí, no lo dejemos pasar. Comencemos con una breve oración y llevémoslo a un gesto concreto. Cada noche así es un ladrillo de paz puesto en el cimiento del mañana. Y un día, al mirar atrás, veremos que la gracia nos construyó un hogar de refugio, donde el rencor ya no tiene lugar y solo queda un amor lo bastante amplio para abrazar incluso aquello que una vez nos hizo llorar. Queridos hermanos y hermanas, ha habido encuentros sencillos que, sin embargo, se convirtieron en un punto de inflexión para toda una vida. Se cuenta la historia de un hijo que, después de muchos años de distancia, decidió volver junto a su padre anciano, que se iba apagando en un pequeño pueblo. El camino para hallar la casa fue pedregoso. La puerta, tras muchos golpes, apenas se entreabrió y en la habitación del fondo, un rostro conocido, ya marchito, aguardaba. No hicieron falta muchas palabras, solo una llamada suave, una mirada que reconoce y una súplica. Padre, deme la bendición. En ese instante,
La gracia pasó como un soplo leve. Una mano temblorosa se posó sobre la cabeza. La bendición brotó entre lágrimas y vino el abrazo. Tantas deudas invisibles cayeron de golpe, como cuerdas que se van soltando de los hombros, y el corazón se alivió de los años de peso acumulado. La reconciliación rara vez hace alarde. No llega con largos discursos ni con razonamientos afilados. Llega con un abrazo nacido de la humildad. Cuando alguien se atreve a dar el primer paso y reconoce que el amor es más grande que el orgullo, los muros levantados con silencios y malentendidos empiezan a resquebrajarse. Bastaron unos pocos días frágiles para sentarse juntos en el corredor y mirar caer la tarde. Una mano temblorosa se posó sobre la cabeza. La bendición brotó entre lágrimas y vino el abrazo. Tantas deudas invisibles cayeron de golpe, como cuerdas que se van soltando de los hombros, y el corazón se alivió de los años de peso acumulado. La reconciliación rara vez hace alarde. No llega con largos discursos ni con razonamientos afilados. Llega con un abrazo nacido de la humildad. Cuando alguien se atreve a dar el primer paso y reconoce que el amor es más grande que el orgullo, los muros levantados con silencios y malentendidos empiezan a resquebrajarse. Bastaron unos pocos días frágiles para sentarse juntos en el corredor y mirar caer la tarde. No hizo falta decirlo nunca dicho. Bastó estar uno al lado del otro, escuchar el viento entre las hojas y descubrir que la presencia es un lenguaje que no necesita traducción. La gracia alcanzó a llegar a tiempo para coser en la ruptura un hilo de paz. A veces pensamos que sanar es borrar la memoria. No, sanar es dejar que la memoria sea bañada en misericordia. Los días de infancia sin una palabra de aliento, las negativas que nos rechazaron, las expectativas no cumplidas, todo sigue ahí, pero puesto en las manos de Dios. Cuando se lo entregamos, cambia de color. La jornada laboral pesa menos. Si el mundo de afuera es un espejo del interior humano, cada vez que un corazón es reparado, ese espejo pierde una grieta. No podemos cambiar de inmediato todo el planeta, pero sí podemos guardar esa llama de delicadeza en la cocina de casa, en la mesa compartida, en la sala, en el camino al trabajo cada mañana y cada día, con elecciones pequeñas pero firmes. Respondemos a la pregunta: ¿por qué hace falta la sanación interior? Porque cuando el corazón es sanado, lo que nos rodea cambia de color. La palabra, la mirada, la decisión, la cultura de una familia. Una madre ya mayores, parcos, difíciles de tratar. Preguntémonos, ¿no bastaría un abrazo silencioso, un apretón de manos cálido, un beso en la frente para abrir algunas puertas, traer libertad y soplar nueva vida? El rencor es como el fango que nos sujeta. El perdón es el bastón que nos ayuda a salir del pantano. Al soltar, no perdemos, nos es devuelto nuestro propio yo. El perdón libera el alma. Hay quienes dicen que cuando verdaderamente perdonan, sienten que algo les cae por dentro, que se rompe una cadena, que el pecho vuelve a respirar. Esa experiencia es real. Una madre ya mayores,
parcos, difíciles de tratar, preguntémonos, ¿no bastaría un abrazo silencioso, un apretón de manos cálido, un beso en la frente para abrir algunas puertas, traer libertad y soplar nueva vida? El rencor es como el fango que nos sujeta. El perdón es el bastón que nos ayuda a salir del pantano. Al soltar, no perdemos, nos es devuelto nuestro propio yo. El perdón libera el alma. Hay quienes dicen que cuando verdaderamente perdonan, sienten que algo les cae por dentro, que se rompe una cadena, que el pecho vuelve a respirar. Esa experiencia es real. Sinodos riberas que mantienen el río del amor en su cauce. Cuando Dios está en medio, el corazón encuentra el equilibrio, tierno y recto a la vez, compasivo y lúcido. Si alguno de nosotros lleva una historia inconclusa, no cierre el libro con un punto de ira. Deje que Dios escriba una línea más con su propia mano. Tal vez baste una llamada breve, una visita, un mensaje preguntando por la salud. Tal vez sea un abrazo silencioso en la puerta de una sala de hospital. Tal vez una bendición delante de una lápida. Cada gesto, por pequeño que sea, tiene fuerza para elevar el alma desde el fondo de la tristeza. Al mirar atrás, sabremos que no fuimos héroes. Fue la gracia la que alcanzó a tiempo. Es la gracia la que nos enseña a amar más que a calcular, a ser más magnánimos que a condenar, a vivir como hijos de la luz y no como prisioneros de la sombra. El perdón no hace desaparecer el pasado. Permite que el pasado se reconcilie con el presente para que el futuro pueda florecer. Desde un corazón sanado, la bendición se derrama por nuestras manos hacia los seres queridos e incluso hacia quienes alguna vez nos dañaron. Que cada familia encuentre el lenguaje de la reconciliación, una frase pequeña antes de dormir. No sigamos enojados. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Las llamadas que se harán y las lágrimas que se volverán transparentes. Que tu paz habite en nuestras familias, en nuestra comunidad y en lo más hondo de cada corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Las llamadas que se harán y las lágrimas que se volverán transparentes. Que tu paz habite en nuestras familias, en nuestra comunidad y en lo más hondo de cada corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Las llamadas que se harán y las lágrimas que se volverán transparentes. Que tu paz habite en nuestras familias, en nuestra comunidad y en lo más hondo de cada corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.